Hola, ¿cómo están? Dios me los bendiga inmensamente. Un cordial saludo a todos los que se encuentran conectados en el día de hoy. Veo que hay 126 personas conectadas. A todos ustedes un cordial y fraterno saludo. ¿Cómo les terminó de ir este fin de semana? El viernes estuvieron viendo Mendeleev. El sábado estuvieron conmigo viendo algo de Sotero y también estuvimos trabajando las citaciones según normas APA. Cuéntenme, ¿han podido hacer algo? Eh, ¿Les ha funcionado? ¿Lo aprendido en clase? Hoy vamos a estar viendo una herramienta bastante interesante, ¿ok? ¿Cómo vamos? Ok, Alejandro informa que no tienen acceso a la clase del sábado para practicar. Ya espero que Lina nos pueda responder esa pregunta, eh, que ya hace parte del equipo administrativo. O Martín en su defecto, Daniel. O Andrés, no sé exactamente qué anfitrión vamos a tener hoy de parte de la SIL. ¿Vale? Perfecto. Ok, Lázaro. Vale, Ligia dice, hay varias personas que me han dicho, profe, no me aparece la ventana de Sotero en Word, por ejemplo. Entonces sí les voy a pedirle el favor de que podamos revisar nuevamente la clase del día sábado. Y ahí vamos a encontrar, por ejemplo, y es que no lo hago ahora porque literalmente tendríamos que repetirlo del sábado y perderíamos una clase donde podemos ir avanzando. Sí, entonces vamos a ver. Vamos, entonces vamos a iniciar hoy, pero antes de eso, quiero que ustedes me comenten algo, ¿cierto? Lo primero que quiero preguntarles a todos ustedes es lo siguiente. Nosotros hemos venido estando trabajando y llegamos a construir preguntas, la pregunta general y el objetivo general, las preguntas específicas y el objetivo específico. Creo que hasta ahí íbamos. Me confirma, hemos dado la justificación, descripción, ¿sí? Y estamos en este punto de entrar a la operacionalización de las variables. Me confirma si es así o si hay algo que no hemos dado de lo que mencioné. ¿Sí? Me comentan si hay algo que yo no he dado de lo que mencioné. Ok, perfecto. Entonces vamos a hacer un ejercicio hoy. Vamos a hacer un pequeño ejercicio en el día de hoy, ¿vale? Dice que objetivos no. Eh, yo creo que dimos objetivos generales y específicos. Vale. No hemos llegado todavía a la relación entre preguntas y objetivos. Porfa, ¿me confirman? Vale, aquí dice que no creo. Hola. Para mí es muy importante, porque quizás de pronto he confundido. Vale, hay varios que me han dicho que nada. Ok, 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 perfecto. Vale. Entonces vamos a devolvernos un poco. Vamos a devolvernos un poco. Pensé que íbamos por ahí, pero bien. Vale, vamos a dar eso. Entonces, no puedo llegar a operación de las variables si primero no hemos trabajado la relación entre pregunta y objetivo. Vale, vale, perfecto. No se preocupe. Entonces vamos a ver cómo trabajamos este punto. Vale, entonces voy a trabajar esto. Entonces vamos a arrancar. La relación entre la pregunta y los objetivos. Vale, perfecto. Entonces, vamos aquí, voy entonces a abrir la otra presentación porque esta no sería la presentación
para esta actividad. Regálenme acá un segundito. Vamos a abrir la que corresponde entonces. Permítanme acá. Veamos a ver esto. Veamos para ver. Va, ahora sí. Vamos a abordar esto, ¿ok? Entonces, veamos. Ok. Eh, habíamos visto precisamente cómo, vamos a irlo haciendo en este momento. Vamos a hablar primero para poder comprender la relación entre las preguntas y los objetivos. Vamos a hablar un poco de los paradigmas, ¿oye? Y ahí vamos a estar definiendo algunas cositas, ¿vale? Y vamos a ir haciendo ejercicios y ejercicios y ejercicios que nos pueden servir de manera importante. En metodología de la investigación, cuando hablamos de paradigma, estamos hablando de una corriente de pensamiento que determina el accionar de la construcción de un tema en investigación. Entonces, los paradigmas rigen nuestra vida de cómo nosotros percibimos la realidad y cómo la investigamos. Paradigmas vemos en diferentes esferas. Los partidos políticos o las posiciones políticas son paradigmas. Hay personas que son de una corriente de derecha, hay personas que son de una corriente de izquierda, son paradigmas. La religión también son un tipo de paradigma, de un tipo de ideología que determina la manera en cómo las personas perciben, cómo viven el ambiente a partir de un conjunto de dogmas y de un conjunto de pensamientos que son aceptados por un colectivo. Hablando de investigación, entonces reconocemos paradigmas científicos o maneras como un conjunto de colectivos eh, de diferentes tipos de métodos científicos comienzan a determinar cómo se investiga la realidad. Ahora, eh, vamos a encontrar también pensamientos que podríamos considerar que tienen ciertos tipos de sesgos o que de pronto les imposibilita eh, conversar con otro tipo de pensamiento. De hecho, vemos personas que dicen que solamente se hace investigación en doctorados, que todo lo demás es simplemente trabajos de grado. Yo particularmente no estoy tan de acuerdo con esa postura, pero hay personas que solamente creen que existe construcción de conocimiento a nivel doctoral. Yo particularmente creo que pueden haber ejercicios investigativos que sí responden a creación de conocimiento en niveles precedentes. Eh, eh, y podríamos hasta encontrar, en cierto sentido, propuestas de maestría que podrían tener eh, algunos temas de innovación de conocimiento que quizás a veces no alcanzamos a ver en algunas tesis doctorales. Pero bien, vamos a hablar de los paradigmas más comunes y que de pronto podemos encontrar en libros muy famosos de revisión metodológica, como lo son los libros de Hernández Sampier. ¿Sí? Eh, Vamos a hablar entonces de varios paradigmas. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en las ciencias humanas vamos a encontrar dos tipos de enfoques principales. El enfoque cuantitativo de la investigación y el enfoque cualitativo de la investigación. ¿Sí? Y del enfoque cuantitativo vamos a identificar de manera preliminar el paradigma empírico-analítico. Yo intento ser más práctico que teórico. Así que vamos a intentar conversar sobre estos paradigmas y comenzar a buscar la manera de irnos a la práctica. ¿Ok? Entonces, vamos a comenzar hoy por el paradigma empírico-analítico y vamos a ir construyendo preguntas y objetivos a partir del paradigma empírico-analítico. Después pasamos al paradigma hermenéutico, ¿sí? O el paradigma interpretativo y después pasamos al paradigma sociocrítico o crítico social. Y con esto abordamos mm, de pronto digamos que tenemos como una radiografía general de
de paradigmas principales. Podrán haber de pronto, por ejemplo, el paradigma emergente, pero yo creo que requeriría más que un diplomado para poder entrar en este paradigma y comenzar a hacer algunas actividades allá. Pero lo más común es que en sus universidades, ya sea a nivel de maestría o doctorado, o hasta en pregrado mismo, sus investigaciones lo más probable es que estén ubicadas en alguno de estos tres paradigmas. Si de pronto hay alguna necesidad que quizás no esté planteada acá, podríamos considerarla, ¿ok? Entonces vamos a ver qué son los paradigmas y a partir de allí vamos a ver la relación que existe entre la pregunta, los objetivos y las hipótesis. ¿Va? Entonces tenemos enfoque cuantitativo, paradigma empírico analítico. Enfoque cualitativo, paradigma sociocrítico y paradigma hermenéutico. ¿Ok? Para que lo tengamos ahí. Entonces, lo primero que tenemos que comprender en la construcción de este tipo de escenarios es comprender cuál es el interés principal, no absoluto, pero principal, del paradigma empírico analítico que es cuantitativo. ¿Sí? Podemos decir que este enfoque se centra desde unas características principales, donde quien investiga en este paradigma busca eh, alguno de estos intereses y quizás habrán otros que no están plasmados aquí, así que no es que significa que estos sean los intereses cerrados del paradigma empírico analítico. Pero la naturaleza epistemológica, tanto del enfoque cuantitativo como del paradigma empírico analítico, es que es ciencia aquello que se puede medir, que se puede palpar, que se puede de alguna manera describir, explicar, analizar. Es lo que es ciencia. Y cuando hablamos de describir, es describir desde las ciencias exactas y no necesariamente describir desde lo interpretativo, como también lo vemos en el paradigma hermenéutico. ¿Ya? Entonces, cuando mi intención es medir algo, ¿cierto? Ver que algo es mejor que algo otro, ¿cierto? Cuando yo digo de qué manera, por ejemplo, de qué manera una estrategia eh, metacognitiva mejora el proceso investigativo que las estrategias convencionales de investigación. Pues esa pregunta de investigación da cuenta que yo quiero al final medir para ver cómo logro obtener mejores resultados de una estrategia frente a otra. Ahí hay un interés muy cuantitativo, así que puedo reconocer el paradigma empírico analítico en esa pregunta. Si yo quiero precisamente evaluar el desempeño académico de unos estudiantes después de haber implementado una estrategia o pues, de haber vivido una experiencia, por ejemplo, quiero evaluar el nivel de motricidad fina de los estudiantes de quinto de primaria que actualmente, estando haciendo quinto o sexto de bachillerato o sexto de básica secundaria, pero que en el año 2021, 2020, 2021, cuando estábamos en la pandemia, estaban obviamente en primero o tercero de primaria. Entonces me interesa saber, quiero evaluar cómo es la motricidad fina de esos estudiantes que hicieron primero, segundo y hasta tercero de primaria en aislamiento desde la virtualidad por el tema de la pandemia. Entonces, de alguna manera, esto es una intencionalidad cuantitativa. Quiero determinar, quiero validar cómo influyó la pandemia en esa realidad. Cuando yo quiero validar algo, quiero saber si una estrategia de marketing funciona, si una estrategia lúdica definitivamente me permite obtener resultados positivos, buenos, aumenta el desempeño académico, la comprensión de los estudiantes, hay una intención cuantitativa. Tenemos que comprender por qué una investigación es cuantitativa. La gente de manera errónea, lo hemos visto en una cantidad de escenarios, donde donde la gente literalmente ha dicho que su investigación es cuantitativa porque va a utilizar encuestas cerradas. Entonces, lastimosamente asumen una posición
donde reducen a la investigación cuantitativa solamente a los instrumentos. Y hago la aclaración. El uso de instrumentos es importante y debe ser coherente con el enfoque y con el paradigma. Obviamente que yo debo tener, obviamente, un grosso de instrumentos cuantitativos, pero la investigación no es solamente cuantitativa porque voy a utilizar simplemente instrumentos cerrados. La investigación es cuantitativa porque hay una intencionalidad investigativa hacia validar y determinar la realidad, correlacionarla, explicarla, describirla, explorarla. Y ahí se definen los alcances de las investigaciones cuantitativas, pero desde una perspectiva concreta, desde una perspectiva tangible. Y allí es donde las ciencias exactas entran, la estadística. Es importante, obviamente, utilizar la estadística para hacer el análisis precisamente de esa información, en términos de mediana, de moda, de desviación estándar, que son, que juegan un papel importante en el análisis de los datos cuantitativos. Entonces, tenemos que saber que nuestra investigación es cuantitativa cuando nuestro interés puede ser parte de estos verbos y de quizás otro tipo de verbos que heredan esas mismas características de qué? De ser verbos concretos, son verbos de ciencias exactas, de la exactitud de los datos, que van a buscar ser generalizados, que para eso van a tener unas muestras y que esas muestras tienen que ser confiables, tienen que ser representativas, entonces, o significativas, más bien. Entonces, esto es lo que busca el paradigma empírico analítico. Las investigaciones empírico-analíticas tienden a ser lineales y tienden a acompañar, de verse acompañados desde el inicio hasta el final de la fundamentación teórica. Y al final buscamos corroborar una hipótesis alterna o de alguna manera determinar una hipótesis nula. En ambos casos, la investigación se ejecuta. Así que las investigaciones cuantitativas tienden a redactarse y expresarse de manera unidireccional. Por eso es muy común ver que quienes somos investigadores tendemos a tener plantillas para representar precisamente ese tipo de realidades. Entonces, por ejemplo, eh, tenemos diagramas unidireccionales que me permitan visualizar la relación causa-efecto. Entonces tenemos tanto mapa de Chicago como mapas lineales que nos permitan ver cómo se va a representar la investigación desde un inicio hacia su fin, en un flujo direccional, utilizando diferentes tipos de representaciones que apunten hacia esa unidireccionalidad, ¿cierto? Ya sea que estemos manipulando o no las variables independientes, ¿ya? Porque a veces esa causa de nuestra investigación no necesariamente nosotros la estamos manipulando. Y los datos y las investigaciones cuantitativas, los datos terminan manifestándose linealmente, procesos fluidos, ¿cierto? Poniendo gráficas, estadísticas, números, y entonces esto termina siendo una riqueza cuantitativa, cuantificable, medible, observable, determinable, explicable, describible, explorable. Son los elementos. Entonces, las gráficas que utilizamos, la manera en cómo presentamos las informaciones cuantitativas, constituyen piezas fundamentales. Así que uno como investigador va coleccionando sus plantillas, ¿cierto? Muy diferente a las investigaciones cualitativas que vamos a verlas, que se presentan de manera diferente. Ya, entonces es muy usual que allí entre a jugar cierta linealidad, ciertos patrones lineales en las investigaciones cuantis. Las investigaciones cualitativas, por ejemplo, desde el paradigma interpretativo, ¿sí? O hermenéutico, la expresión hermenéutica se le atribuye a un semidios griego, Hermes, que buscaba interpretar los mensajes de los dioses a los hombres.
De ahí quedó la hermenéutica en teología, en derecho, en sociales, como ese arte de interpretar textos, de comprender textos, ¿sí? Entonces ahí vemos en teología la hermenéutica teológica, la hermenéutica en el derecho y en otro tipo de áreas del saber. Entonces, ¿cuál es la intencionalidad del investigador interpretativo? Quiere analizar desde una perspectiva cualitativa los fenómenos eh, eh, que se puedan presentar en un contexto determinado. Interpretar, por ejemplo, documentos, autores, pensamientos. Por ejemplo, una investigación documental puede ser interpretativa, puede ser, por ejemplo, una monografía para comprender el pensamiento de, de Gabriel García Márquez, desde la construcción de texto de Cien años de soledad, por ejemplo. Entonces, busco de alguna manera crear cierto reconocimiento interpretativo eh, en un texto determinado. Reconocer, por ejemplo, en el caso de la fenomenología, reconocer los imaginarios, los sistemas de creencias, los pensamientos. Quiero conocer cuál es la interpretación o quiero reconocer cuáles son los imaginarios sociales de los docentes frente al tema de investigación que por qué son apáticos a la investigación, qué está en su sistema de creencias frente al acto de investigar. Cuando quiero caracterizar cómo se manifiestan en un colectivo determinado ese tipo de sistemas de creencias, todo eso hace parte del paradigma interpretativo. Cuando queremos elucidar o diferenciar o en cierta medida expulgar de un contexto determinado ciertos elementos que no es necesario entenderlos para poder descifrar la realidad, entender, comprender, y habrá muchos verbos más que aquí no estoy poniendo, que podrían estar relacionados con el paradigma hermenéutico, ¿sí? Todo esto es importante para entender cómo la pregunta se convierte en un ADN del proceso investigativo, ¿ok? Entonces, en las investigaciones hermenéuticas, que más adelante vamos a hablar más de ellas, tienden a ser circulares, tienden a expresarse de manera cíclica, de manera repetitiva, ¿sí? Como el círculo hermenéutico, la fenomenología, tienden a utilizar plantillas circulares. Por ejemplo, vamos a ver aquí ejemplos que podríamos uno utilizar, por ejemplo, para expresar procesos de investigación cualitativa, ¿sí? Tiende entonces a haber un discurso muy cíclico, porque las investigaciones cualitativas, tanto las hermenéuticas como la sociocrítica, no tienen fin, ¿sí? O sea, podríamos decir que no tienen fin. Porque, por ejemplo, si la hermenéutica busca entender la realidad, ¿cuándo podemos decir que ya yo entendí por completo la realidad? Jamás. O sea, si lo hermenéutico busca conocer, interpretar, reconocer, jamás voy a dejar de entender. Sí, por ejemplo, de la hermenéutica teológica, eh, puedo leerme 1000 veces eh, y voy a estar extrayendo diferentes enseñanzas, por ejemplo, de la Biblia. La gente puede tener 1000 casos sobre las leyes, sobre la jurisprudencia, y va a seguir sacando interpretaciones de allí. Y son esas interpretaciones lo que hacen que el derecho sea el derecho, que la justicia sea la justicia, porque obviamente es un ejercicio de nunca acabar de esa interpretación de la relación de un texto y el contexto en el que intenta entrar en cabida esa textualidad o esas leyes, por decirlo así. Entonces, termina habiendo cierto ejercicio cíclico que es muy común. Entonces, miren, a la hora de defender o de presentar nuestros proyectos de investigación es importante saber qué tipo de esquema, saber qué tipo de ilustraciones gráficas yo debo utilizar, que sean coherentes con el método que yo he utilizado. La hermenéutica tiende a ser muy cíclica, ¿sí?
como características cualitativas de la investigación o en su defecto espiral. Entonces, vamos a ver. El enfoque cualitativo también nos presenta el paradigma sociocrítico. Entonces, el paradigma sociocrítico es un paradigma donde buscamos emancipar, transformar, liberar, mejorar, crear, movilizar. Es un paradigma que tiende a ser bastante ideológico, donde las investigaciones buscan no solo la movilidad de los estados de conciencia, y para Falborda, la movilidad de los estados de conciencia se logra observar a través de dos elementos importantes, como son los discursos. A la medida que yo logro ver que los participantes, que el grupo base, modifica la manera como se expresa de la realidad, puedo estar viendo una movilidad en su sistema de pensamiento. Pero no es solamente qué dicen con respecto a la realidad, sino también cómo actúan frente a ella. Así que el segundo elemento es la praxis. Cómo actúan los discursos y la acción de los sujetos juegan un papel importante para la movilidad de los estados de conciencia. Por eso que a este tipo de escenarios o a este tipo de investigaciones le llamamos escenarios de investigación, reflexión, acción o de investigación, acción participativa o investigación-acción. Terminan siendo espirales que se repiten, ¿cierto? Profe, entonces, si usted dice que las investigaciones cualitativas no tienen fin, entonces yo que jamás me voy a graduar, no, porque tienen corte. Entonces yo puedo hacer, por ejemplo, durante determinado tiempo, ven, durante este ejercicio que se desarrolló, frente a comprender el sistema de creencias de esta población, se llegó a este nivel de comprensión, que puede seguir. Y para mí esto es revelador porque la primera vez que hice una investigación cualitativa me estaba demandando mucho tiempo, hasta que alguien muy sabio me dijo, mira, Ever, tú jamás vas a dejar de conocer a la gente y jamás va a dejar de transformarla desde la reflexión a acción. Así que tienes que, más que esperar ese cambio que muchas veces puede ser utópico para ti, define cortes. De tal manera que, hombre, después de un año y medio, después de 2 años de ejecución de la investigación, estas son las transformaciones o la movilidad de conciencia a las cuales podemos llegar con las evidencias de recolección de la información compartida por los participantes. Podemos de alguna manera poder hacer esa hilación entre los discursos iniciales y los nuevos discursos, entre la caracterización de los imaginarios iniciales y entre precisamente la transformación de los sistemas de creencia terminada la investigación. Entonces podríamos pasar, por ejemplo, para poner un ejemplo, si estoy trabajando un proyecto sociocrítico sobre los estados de conciencia de una población frente a las acciones políticas de sus gobernantes y administrativas, podemos pasar de que al inicio de la investigación ellos decían, oye, ese político roba, pero hace. Entonces, podríamos decir, hombre, mira, al principio de la investigación, la población legitimaba la corrupción a partir de lo que para ellos consideraban era un beneficio por las obras realizadas. Es decir, que hay ciertos niveles de reconocimiento del acto de corrupción de sus políticos, pero lo legitiman en su sistema de creencia a partir de las cosas que ellos consideran como un favor que el político está haciendo al tomar los recursos públicos y ejecutarlos en obras. Pero resulta que a partir de las actividades, de las reflexiones, de las acciones, de los encuentros, de esos conversatorios entre las participantes, donde ellos comenzaban a través de la mayéutica, a través de la pregunta como pilar fundamental de la reflexión y de las transformaciones de los discursos, cómo ellos comenzaron a movilizar. Y un año después de la investigación, ya vemos que ellos no dicen, oye, este político roba, pero hace. No, ahora dice, ¿sabes qué? Este político hace, pero roba. Entonces, no es lo mismo. Ahí hubo una movilidad en cómo expresan
expresa, en cómo se refieren de la realidad. Y entonces el investigador sociocrítico y el investigador cualitativo tienen que tener ese nivel de estética, ese nivel de tener la capacidad de observar la realidad y de escucharla, de sentirla y de utilizar recursos más allá de los medibles que les permitan precisamente caracterizar, elucidar, comprender, entender e interpretar. No sé si utilicé este ejemplo, lo más probable, y les pido que me excusen, pero estos 15 días han sido 15 días bastante donde he tenido tres grupos diferentes, así que de pronto se me pueden cruzar un poco los cables. Pero frente al tema de investigación, yo siempre pongo el ejemplo que, y si ha sido el caso con ustedes, les pido que me perdonen si nuevamente lo pongo, pero siempre he dicho que en una ocasión habían tres personas, una persona que se llamaba Quali, otra persona que se llamaba Quanti, otra que se llamaba Crítico, y ellos tres estaban expuestos a la misma realidad, estaban escuchando la radio cuando alguien les dice o escuchan de que había precisamente una persona que mató a otra porque le debía simplemente $1. El cuantitativo, que obviamente por la manera y su naturaleza de ver la realidad y de leer la realidad, de pronto está muy influenciado por los datos. Entonces comienza a decir, hombre, ¿sabes qué? Hoy en día la vida se ha depreciado. He estado leyendo cómo del el 25% de los homicidios eh, violentos se deben a deudas que son inferiores a $4. Y es triste cómo la vida de una persona comienza literalmente a valer tan poco. Y comienza a dar datos estadísticos que corroboran esa manera de pensar. Y el hermenéutico dice, pero a mí no me convence que una persona sea capaz de matar a otro simplemente por $2 y más cuando de pronto en la noticia se dice que eran conocidos, amigos. Algo debe haber más. Entonces no se queda simplemente con los datos exactos, con los elementos concretos de la noticia, sino que dice, mira, yo el otro día me vi un programa donde entrevistaban a personas que estaban presas porque habían asesinado a alguien en actos de ira. Y en unos casos había personas que eran por temas irrisorios, como por ejemplo una deuda de $2. Y resulta que no eran los $2. Sí, los $2 iniciaron la discusión, pero la discusión se acaloró y terminó obviamente generando que estas personas pues se metieran con temas muy sensibles para ambos, pues obviamente desatando de que uno lastimosamente asesinara al otro. Y entonces cada uno desde su perspectiva busca comprender su intencionalidad de cómo percibe la realidad. Lo más probable es que el sociocrítico diga, padre, lo más probable es que hermenéutica tenga razón. Pero hombre, ¿qué hay después de comprender? ¿Por qué no buscamos acciones que nos permitan ayudar a estas personas que de pronto puedan restablecer su vida a pesar de los errores que han cometido? Entonces busca algo más allá que la mera interpretación. Entonces, comprender estos paradigmas y sus intencionalidades son fundamentales. Entonces, vamos a hacer porque me acaban de comentar que nosotros no hemos abordado el tema de las preguntas y los objetivos. Entonces vamos a intentar hacerlo hoy desde el empírico analítico, desde lo experimental y desde lo no experimental, para entonces mañana poderlo hacer desde lo cualitativo. ¿Ok? Y vamos a ir avanzando el tema. Me corrigen si de pronto estoy desfasado y me regalan un segundito acá. Entonces veamos por aquí. Aquí tengo varias manitos levantadas. Tengo Marco Rivas. ¿Cómo estás, Marcos? Cuéntamelo todo. Hola, Marcos. Para escuchar a Marcos y comenzar a hacer los ejemplos. ¿Sí? Marcos, vamos a último intento para Marcos. Marcos Rivas, ¿cómo estás? Ahí te estoy activando el audio, Marcos. Hola. Profe, ¿y me escucha bien? Vamos para ver. Sí, pero no te veo. Vale, hola, Marcos, te escucho, vale.
Perfecto. Buenas noches, mira, próximo mes sustento tesis en la maestría de epidemiología, ¿no? Y gracias a sus colaboraciones, a los que lo que nos ha enseñado sobre las referencias bibliográficas, digamos que de alguna manera he podido como mejorar mi tesis, entonces pues estoy Ah, muy me alegra. agradecido con eso. Muchas gracias. Mi proyecto se basa es bajo acá de nacer en Colombia en el año 2022. Es sobre la base de datos de los nacidos vivos en correspondiente año. Es un estudio positivista, cuantitativo, analítico. Entonces, Ajá. digamos que Ujú. toda esta información ha sido muy valiosa, pues refresco conocimientos, profundizo algunas Puedes cosas. puedes compartir tu pregunta, Marcos. Profe, no lo tengo aquí en el proyecto, pero permítame un segundo. Si quiere, deme un espacio y ya Vale, le no te comparto. preocupes. Vale, no te preocupes. Porque el proyecto Vale, no lo tengo en este computador, sino en el otro. Tengo no te preocupes. tengo dos computadores. Pero es un estudio muy bonito porque pues se analiza de los tres aspectos, como son variables más que todo cualitativa y cuantitativa, entonces tienen los dos, univariado, bivariado, y tiene todo lo que tiene que ver con regresiones logísticas binarias. Entonces, Mm, si Dios permite, mm. gracias a Dios me graduó. Ah, hombre, me alegra mucho, Entonces, hombre, me hace muchas gracias. feliz. No, Y gracias con a ti por... respecto a lo que informaba, pues digamos que en mi maestría, si tú no generas conocimiento nuevo y tus proyectos no tienen la suficiente validez, no te permiten avanzar. O sea, Sí. entonces, sí o sí, tienes que generar conocimiento nuevo. Digamos que en el aspecto de mi proyecto, digamos que es como bandera aquí en Colombia porque nadie ha utilizado una base de datos tan extensa. Estamos hablando más Mm, de 70.000 registros de nacidos vivos en ese año. Entonces, por lo cual, digamos que al trabajar con toda la población general, digamos que pues eso el estudio tiene mucha validez y puede ser extrapolado a otros países. Entonces, tú puedes comparar mm, con ese estudio de pronto con Perú, Bolivia, Chile. Entonces, digamos que la validez del estudio ha sido muy buena. Mis profesores, pues, muy contentos con ese proyecto, pero si Dios permite, me gradúo. Entonces, le agradezco mucho. ujú. Vale, ok, no, gracias a ti por comentar. Iván, ¿tienes alguna pregunta, aporte que nos quiera hacer? Iván Navarro, que tiene la manito levantada, con todo gusto para comenzar. Hola, Iván. Buenas, buenas noches. Buenas, ¿Qué hola. más? Sí, ya Perfecto. veo que estás mejorado de salud. Sí, mucho mejor, gracias a Dios. Sí. Sí, bueno. Mira, no, oye, este muchacho que acaba de hablar aquí, Marcos, y eso es Ah, un trabajo 70.000, eso sí. es gigantesco, eso es, Ujú. uf, mejor dicho. Bueno, Va. sí, trabajo de investigación tanta cantidad, claro que se tienen bases de datos y eso que responden, pero Claro, procesar todo eso es pesadito. Bueno, no, claro. es como comentar algo cuando hablaba sobre los hermenéuticos, hermenéuticos, sí, que son cíclicos. Y fíjate tú que después cuando hablaste del sociocrítico, utilizaste lo que yo iba a apuntar, y es que no se quedan en el mero plano, Ujú, sino que esta Jacqueline Hurtado de Barrera en el CIPAL de ujú. Venezuela, creo que Sí. ella hace unos esquemas que son tridimensionales espiralados, Ujú. Sí, ¿sí? Entonces tienden a habla, ser esperados. entonces viene y se utiliza. Sí, lo cíclico, pero va en otra dimensión, en una dimensión circular en 3D. Sí, Exactamente, lo que pasa así es como que un torbellino busca la evolución, de la movilidad, crecimiento permanente, exactamente, busca de la movilidad. evolución. Entonces, Sí, estos esquemas son sí, muy cualitativos. sí, sí, porque quedarse en un círculo es repetitivo, repite otra vez el mismo proceso, mientras que aquí se hace la claridad de que se hace el ciclo, pero ya en la próxima, en el próximo, la rueda, el próximo círculo, ya va a ir con conocimientos bases, Mire, y sí, eso hace crecer el conocimiento evolutivo, correcto. sí, lo que pasa es que, mira, yo he aprendido a respetar las corrientes. Aquí, mira, en investigación, yo creo que no es sano tener sesgos, tener como pensamientos cerrados. Entonces, por ejemplo,
Hay personas que no reconocen o hay corrientes que no reconocen el paradigma sociocrítico, sino que lo reconocen como una sublínea de lo hermenéutico o de lo interpretativo más bien, ¿cierto? Es decir, de hecho, algunos consideran que la investigación-acción hace parte del paradigma interpretativo y han considerado y lo explican desde allí, pero yo particularmente, y he visto charlas donde, y de pronto hasta en un par de libros he visto que lo plantean desde esa perspectiva, pero también tengo literatura donde se plantea desde un horizonte de pensamiento un poco más amplio. Entonces, se queda la investigación cualitativa desde esa esfera interpretativa, pero también desde esa esfera emancipatoria. Y pues aquí también vienen sus corrientes. Por ejemplo, porque entonces el paradigma sociocrítico también ha pasado por una historia. Y esa historia que también de pronto viene mucho de la escuela de Frankfurt, de cómo Giraud, John Eliot y muchas personas de pronto pudieron generar unas bases moderadas de la investigación-acción en su momento o de las investigaciones sociocríticas, también reconocemos o hay pues todo un antecedente de cómo a partir de los pensadores del sur, a partir de toda esa epistemología del sur que se construye en Latinoamérica por las propias revoluciones que se han presentado desde el carácter social, pues bien, todo eso también abrió a la posibilidad de hoy día estar considerando una postura un poco más ideológica del paradigma sociocrítico y una de ellas es precisamente la investigación-acción participativa. Entonces, ¿yo qué les digo? Pues simplemente tener la capacidad de poder escuchar, leer y entender que en esto, pero ya yo dejé de estar en discusiones, dejé de estar en discusiones donde, por ejemplo, eh, que el otro día estábamos realizando una investigación etnográfica y pues bien, etimológicamente, pues la etnografía busca obviamente la interpretación y el reconocimiento de ciertos fenómenos desde el ámbito del saber cultural, popular, eh, de, y geosocial precisamente de ciertas comunidades, sobre todo que tengan unas características de preservar temas de la cultura. Eh, Sin embargo, yo leía la investigación y para lo que el investigador había hecho, me parecía más una investigación-acción, porque no se había quedado en la parte hermenéutica. Sin embargo, había todo un conjunto de maestros que de pronto consideraban que en las investigaciones hermenéuticas hay cabida a la acción. Entonces entiendo que también son corrientes de pensamiento y son culturas investigativas que también tenemos que tener la capacidad de reconocer y de alguna manera respetar en cierta medida. Ahora, si yo soy el que estoy investigando, lo más probable, o asesorando, dirigiendo, lo más probable es que yo haga cierto tipo de recomendaciones. Pues si soy evaluador, intento irme directamente al diseño metodológico y ver cómo la persona está sustentando y desde qué autor está sustentando sus decisiones y sus accionar investigativos, en este caso cualitativo. Entonces, eso lo veo yo desde esa parte. ¿Ok? Entonces, vamos a poner un par de ejemplos y aquí tengo dos manitos levantadas, pero voy a poner un par de ejemplos con el objetivo de que ya podamos de que podamos ir avanzando, ¿ok? Me regalan acá un segundito, ¿sí? Entonces, vamos a partir de acá. Entonces, hemos dicho que para poder, vamos a intentar, vamos a intentar recrear, aquí tengo casos que hemos trabajado durante todos los demás grupos de este diplomado y me van quedando ahí como esos ejemplos. Entonces, vamos a ver, cuando yo logro llegar a la pregunta de investigación, que sí sé que esta la trabajamos con ustedes, donde hablábamos precisamente de que una pregunta podría tener, y yo he hecho siempre la salvedad, ¿cierto? Que la pregunta debería tener, por ejemplo, un componente de pregunta, es decir, que comience con un signo de interrogación,
que termine con un signo de interrogación, que comience con una forma de pregunta investigativa, de qué manera, cómo, cuáles, ¿sí? Con un enfoque, con una evidencia de enfoque que dé cuenta precisamente de que es una investigación cuanti, ya sea por alguna palabra, alguna expresión que denote la intencionalidad investigativa concreta del investigador, una variable independiente, una variable dependiente y obviamente el contexto. Esos son aspectos que son importantes en una pregunta de investigación. Entonces veíamos, por ejemplo, vamos a coger un caso que de pronto sea sencillo como este que tenemos aquí al lado. Entonces tenemos lo siguiente. Tenemos una variable, aquí tengo la siguiente pregunta. ¿De qué manera un protocolo de salud ocupacional permite minimizar los riesgos ergonómicos al personal que labora en el servicio de radioimagenología del Hospital Militar Dr. Vicente Salías Zanoja de Caracas? Esto fue pues un caso que nos presentaron acá. Entonces vamos a ver de qué manera podemos sacar entonces el objetivo general de esta investigación, que es completamente cuantitativo. Vamos a ver, vamos a hacer el análisis y vamos a ver de cómo nosotros podemos trabajar desde la comprensión de esto. Regálame acá. Entonces, vamos a ver. Aquí tengo, vamos aquí a poner entonces una, vamos a poner aquí una nueva diapositiva. Qué pena. Te vamos a poner acá, ¿vale? Aquí tengo la pregunta. Entonces, vale. La pregunta hemos dicho, ¿sí? Hemos dicho, y aquí voy a activar de pronto aquí tengo el chat abierto. La IAP se considera cualitativa. Saludos, profesor. Interesante revisar el enfoque mixto. Claro, vamos a estar viendo. Vamos a ver. Dice, sí, entiendo lo de los objetivos, las que estarían de más o se construyen a mi criterio y necesariamente son las preguntas específicas de investigación. Vamos a ver, vamos a hacer el ejercicio para que ustedes vean de dónde salen los objetivos, los objetivos específicos y vamos a hacer el ejercicio más o menos, ¿ok? Entonces veamos. Yo aquí tengo una pregunta y esta pregunta nosotros la constituimos más o menos a partir de este patrón, ¿sí? ¿Ya? Entonces vamos a ver. Vamos a ponerla aquí. Vamos a hacer el ejercicio, ¿ok? ¿Sí? Vamos a ver si lo logro hacer un poquito más acá. Vale. Entonces veamos. Perfecto. Entonces, vamos, vamos a hacerlo aquí. Vale, perfecto. Vamos para ver si lo logro hacer mejor así. Para ver si cabe más bien así. Es la pregunta. ¿Sí? Y el objetivo, vamos a crear nuestro propio patrón, ¿vale? Entonces, ¿cómo sé si esta pregunta está bien redactada? Como yo les decía a ustedes, esto no es una camisa de fuerza, pero es algo que a mí me ha funcionado mucho como profesor, como asesor, como evaluador. Y de hecho, en mis tesis me ha ido muy bien con este método, ¿vale? Entonces, componente de la pregunta, en este caso, ¿de qué manera? Es la manera como yo decido preguntar por la intencionalidad que tengo. Entonces, aquí tengo el componente, vamos a ponerlo de color amarillito. Entonces, aquí tengo precisamente que cumple con los componentes de pregunta. Evidencia de aprendizaje. ¿De qué manera un protocolo de salud ocupacional permite minimizar los riesgos? Quiero demostrar que disminuye los riesgos. Así que podríamos estar hablando de una evidencia de enfoque.
Entonces, si yo me voy a los paradigmas que acabamos de ver, podríamos decir que esta investigación es cuantitativa porque busca minimizar. Y la única manera de yo poder demostrar que minimicé es a través de la ciencia exacta. El tono con el que está la pregunta es un tono completamente cuantitativo. Vale. Tengo que reconocer una variable independiente, sea manipulable o no por el investigador. En este caso, en este caso, la variable independiente, que la voy a poner aquí de color azul, sería que de qué manera un protocolo de salud ocupacional, aquí sería la variable independiente, vendría siendo el protocolo de salud organizacional, ¿cierto? Aquí tengo la variable independiente. Perfecto. Y la variable dependiente es aquella que va a ser modificada o influenciada por esa variable dependiente. Vale. Habrán investigaciones como las no experimentales, donde esta variable independiente no va a ser manipulada por el investigador, sino que surge de manera natural en el contexto. Sí. O que, bien, entonces vamos a ver la variable independiente. En este caso vamos a ponerla de color verde. Entonces tengo de qué manera un protocolo de salud ocupacional permite minimizar los riesgos ergonómicos. Entonces aquí vemos que, que la variable dependiente vendría siendo los riesgos ergonómicos. Al personal que elabora en el servicio, aquí vemos el contexto que vendría siendo el resto. ¿Sí? Y ese resto vamos a ponerla de gris. Entonces ya yo sé que aquí tengo todos los elementos que necesito para que mi pregunta esté bien formulada. Si yo tengo todos estos elementos, yo sé que esta pregunta cumple con el ADN del proceso investigativo. Esto es, y recuerde que estamos viendo un ejemplo cuantitativo. Más adelante hacemos uno cualitativo y después hacemos uno mixto, ya sea quali quanti o ya sea quanti quali. ¿Sí? Vamos a intentar abordarlos lo más que podamos. Quizás no todos hoy, pero sí en este diplomado. ¿Cómo sé que esta pregunta se puede convertir en un buen objetivo general? Pues bien, vuelvo y repito. ¿Cómo sé que el objetivo está bien redactado? Si es una investigación cuantitativa o al menos es una investigación experimental, como es el caso, yo sé que esta pregunta debe responder a la pregunta del qué, del cómo, del para qué y del a quiénes. Si la investigación es cuantitativa longitudinal o transversal, podríamos incluir el cuándo, ¿cierto? Podríamos incluir el cuándo, ¿ok? Entonces, ¿cómo sé que el objetivo está bien planteado? Vamos a verlo. Quito la composición de preguntas, ya no me interesa, así que la quitamos. Y adicionamos un verbo en indefinitivo que tenga relación con el método. No es cualquier verbo, tiene que ser un verbo que sea lo suficientemente amplio, que nos permita sistematizar los objetivos específicos. De lo contrario, vamos a tener un inconveniente en la incoherencia con la que vamos a estar trabajando. ¿Sí? Y ahora vamos a ver cómo lo podemos hacer con algo de inteligencia artificial. ¿Ok? Vamos a ver. Perfecto. Entonces, veamos a ver. Entonces, vamos a poner aquí como, por ejemplo, crear un protocolo de salud ocupacional que minimice, que minimi- que minimice, que minimice los riesgos, qué pena, que minimice los riesgos ergonómicos del personal, qué pena, del personal que labora en el servicio de radiología del Hospital Militar Dos Vicente. Crear un protocolo de salud ocupacional. eh, Vamos a ver.
Yo no soy muy experto en este tema, pero vamos a intentar un protocolo de salud ocupacional proactivo. Crear un protocolo de salud ocupacional proactivo que minimice los riesgos ergonómicos del personal que labora en el servicio de radiología. Perfecto. Vamos a ver cómo nos va con las cuatro grandes preguntas. Para mí, el objetivo general es como un carro. Si le falta una llanta, el carro no anda. Y el carro, pues típico, a no ser que sea un triciclo, va a necesitar cuatro llantas. ¿Cuál es el qué de la investigación? Vamos a identificarlo con un color, por ejemplo, azul. Entonces, el qué de la investigación es crear un protocolo de salud. Perfecto. ¿Cómo? Un protocolo de salud ocupacional. Vale, aquí esto hace parte de esto. ¿Cómo? Tiene que ser proactivo. ¿Sí? Hagamos que sea una estrategia, una manera de hacer protocolo. No es mi fortaleza, no es mi fortaleza. Este área, alguien puso esa pregunta y yo la estoy siguiendo en este momento desde el punto de vista metodológico. Proactivo. Que minimice. ¿Para qué? Para minimizar los riesgos ergonómicos. ¿Ya? Entonces, el para qué. Aquí está el para qué. ¿Sí? El para qué. Entonces, el para qué. Aquí dice a quiénes del personal del servicio y aquí está el a quiénes. ¿Sí? Ahora, la pregunta es sencilla, es decir, mi pregunta, mi objetivo tendrá estos cuatro elementos a simple vista. Esto hace que, que el objetivo sea metodológico, porque cumple con el qué, el cómo, el para qué, el a quiénes. Pues, repito, no es una camisa de fuerza, pero yo particularmente como evaluador y como investigador busco estos cuatro elementos. ¿Sí? Tanto habrán de pronto algunos métodos que requieran algunos aspectos adicionales o que restarán alguno de estos. Pero en términos generales es bastante aceptable verlo desde esta perspectiva, ¿ok? Perfecto. Ahora, ¿cómo yo logro las preguntas específicas? ¿Cómo logro las preguntas específicas y los objetivos específicos? Vamos a ver. Entonces, todo surge precisamente, vamos a ver aquí si aquí logro sacar esto acá. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Ok? Vamos a ver cómo salen las preguntas específicas. Las preguntas específicas no se inventan ni están de sobra. Las preguntas específicas son preguntas de método. Así que vamos a ver qué pasa. Esta pregunta me dice, ¿de qué manera un protocolo de salud ocupacional permite minimizar los riesgos ergonómicos? Quiere decir que esta persona quiere encontrar la forma en que ese protocolo de salud ocupacional proactivo permite minimizar los riesgos ergonómicos. Tiene una intencionalidad cuantitativa. Desea minimizar. Para poder demostrar esto, necesita irse precisamente a los datos numéricos, a los datos cuantitativos. Ahora, para eso, el investigador necesita obligatoriamente, lo que pasa es que aquí no lo tengo, así aquí está, necesita obligatoriamente eh, trabajar ante las investigaciones cuantitativas o empírico-analíticas. Permítanme, yo les muestro acá dónde está la pantalla. Vamos a ver. Se me perdió. Aquí está. Entonces, las investigaciones empírico-analíticas se dividen, o podríamos dividirlas más bien, o clasificarlas en investigaciones experimentales y no experimentales. Una de las diferencias significativas
es que las investigaciones no experimentales, la variable independiente no es manipulada por el investigador. Profe, ¿por qué no? Por varias razones. O ya sea porque es infactible desde el punto de vista ético-moral. Por ejemplo, si yo me preguntara, ¿de qué manera, sí, de qué manera la violencia intrafamiliar influye en el desarrollo de habilidades socioemocionales en niños, niñas y adolescentes? La variable independiente, obviamente, es la violencia intrafamiliar. Esa variable independiente yo no la puedo manipular. Yo no puedo buscar personas que estén dispuestas a experimentar violencia intrafamiliar simplemente para demostrar un experimento científico. Yo no puedo a voluntad crear esos escenarios. O sea, es decir, no pasaría mi investigación ningún comité bioético, porque hay aspectos legales, éticos, morales que me afectan, obviamente, o que me imposibilitan manipular esa variable independiente. ¿Qué me toca hacer? Buscar una fundación de niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas de manera natural de violencia intrafamiliar y entonces llegar allí donde la investigación donde ya la variable independiente apareció como fenómeno natural y comenzar allí. Yo no voy a manipular, simplemente que llego a observar cómo es, por ejemplo, en este caso, cómo se llevó a cabo o cómo se desarrolló o cómo se está desarrollando la violencia intrafamiliar en ese contexto y cómo está influyendo en el desarrollo de habilidades socioemocionales de los niños, niñas que están siendo víctimas de esta situación. ¿Sí me hago entender? Eso es una investigación no experimental, ¿cierto? De carácter transversal. Las investigaciones experimentales, por su parte, son aquellas donde el investigador sí desea manipular la variable independiente, como es el caso del ejemplo que estamos teniendo. La persona dice, ¿de qué manera un protocolo, cierto? Un protocolo de salud ocupacional proactivo minimiza? Entonces, él quiere diseñar, crear ese protocolo. Entonces la investigación automáticamente es experimental porque él desea manipular la variable independiente de manera intencional. Entonces la investigación ya me presenta un camino. Me está diciendo el método. El método me está diciendo que lo primero que tengo que hacer yo es diagnosticar la variable dependiente a través de un pretest. Ese pretest, ese pretest eh, me va a servir de base y yo voy a tener que obviamente fundamentar teóricamente esa estrategia o esa variable independiente que yo quiero desarrollar o crear, y cuando ya esté fundamentada, esté diseñada, yo voy a tener que implementarle en la población objeto de estudio durante un determinado tiempo. Y al final, ¿qué tengo que hacer? Tengo que volver a evaluar la variable dependiente, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, el riesgo ergonómico, creo que es lo que decía la persona. Entonces, aquí tengo la investigación, va a ser una relación entre el pretest y el posttest. Y esto es lo que hace la investigación experimental de tipo preexperimental. Después vamos a hablar de la investigación cuasi experimental. Pero a simple vista, alcanzo a denotar que esta pregunta de investigación que estamos trabajando en este momento responde a esa naturaleza que estamos conversando, responde a esa intencionalidad cuasi experimental. Entonces vamos a ver cómo sacamos y enseguida tenemos el conversatorio por las preguntas que sé que ustedes pueden estar en este momento haciéndose. ¿Sí? Ok. Recordemos que hoy estamos trabajando con las investigaciones cuantitativas. Vamos mañana de pronto a hacer el ejercicio cualitativo, hermenéutico y sociocrítico para que ustedes puedan de pronto tener, y hasta mixto, ¿por qué no? Ya lo hemos hecho con otros grupos y podríamos trabajarlo sin ningún tipo de inconveniente. Entonces, si yo me quedo, si yo me quedo, por ejemplo, vamos a ver acá,
Si yo me quedo con este mapita que tengo aquí de la investigación preexperimental, aquí la estoy viendo, cómo funciona la investigación preexperimental en este mapita. Yo les decía que lo primero que tengo que hacer es diagnosticar la variable independiente, la variable dependiente. Lo primero que tengo que hacer es diagnosticarla antes de hacer cualquier intervención. Entonces, la primera pregunta específica vendría siendo ese pretest. Así que yo me voy a preguntar es, ¿cuál es el nivel? ¿Cuál es el nivel, sí, del riesgo ergonómico? ¿Cuál es el riesgo, cuál es el nivel de riesgo ergonómico, cierto? De la muestra de estudio antes de la intervención del protocolo de salud ocupacional proactivo. Hagamos que le llamamos así. ¿Sí? Qué pena con ustedes. Ok. Tengo mi primera pregunta, porque el método me está diciendo que lo primero que tengo que hacer yo es precisamente hacer ese pretest. Ahora, lo otro que tengo que hacer, que de pronto o puedo ir haciendo, pero que en este momento voy a hacer visible en mis preguntas, es precisamente diseñar ese, ese protocolo, diseñar, diseñar ese protocolo, diseñar el protocolo, diseñar. A mí me gusta, a mí me gusta más fundamentar el diseño del protocolo, porque es teóricamente fundamental el diseño del protocolo de seguridad ocupacional proactivo, ¿sí? La tercera pregunta vendría siendo implementarlo, porque ya está fundamentado, está diseñado. Vamos, ¿cómo implementar? Entonces, eh, ¿cuál es el fundamento? Así es. Lo estaba redactando como objetivo. ¿Cuál es el fundamento del diseño? ¿Cuál es el fundamento en el diseño del protocolo? ¿Cuál es el fundamento teórico cuál es el fundamento teórico cuál es el fundamento teórico del diseño del protocolo de seguridad ocupacional proactivo? ¿Sí? Entonces aquí veo cómo implementar el diseño del protocolo de seguridad ocupacional proactivo en la muestra de estudio, ¿sí? Aquí lo implementé, ahora vale, ¿qué falta? Simplemente evaluar los resultados, ¿cierto? Entonces ya, eh, ¿cuáles son las diferencias significativas? ¿Cuáles son las diferencias significativas entre el riesgo, eso es la variable dependiente, entre el riesgo ergonómico de la muestra de estudio antes y después de la intervención, ¿sí? De la intervención del protocolo, de la implementación del protocolo de seguridad ocupacional, ocupacional proactivo, ¿vale? Entonces aquí tengo literalmente estas opciones, ¿vale? Entonces, eh, de la pregunta principal, reconociendo el método, del método con el que yo voy a trabajar, tengo la posibilidad de construir el sistema de pregunta, ¿sí? Lo que se conoce como la sistematización del problema. Las preguntas específicas se le conoce como la sistematización del problema. Y aquí ya de la sistematización del problema, yo puedo sacar
los objetivos específicos, no son inventados, son del método. ¿Sí? Entonces, aquí tengo, ¿cuál es el nivel? Entonces, vale, diagnosticar el riesgo. Vamos a ver, diagnosticar el riesgo ergonómico de la muestra antes de la intervención. Va, perfecto. Segundo, fundamentar teóricamente el diseño. Segundo objetivo, profe, diseñar o fundamentar. Fundamentar el diseño, fundamentar el diseño del protocolo de seguridad proactivo, ¿vale? Tercero, pues aquí está fácil, implementar. Implementar el diseño y la población objeto de estudio. ¿Ya? Y el cuarto vendría siendo evaluar las diferencias. Evaluar las diferencias significativas entre el riesgo ergonómico. Va. Entonces, yo aquí tengo literalmente esa relación entre el objetivo general, entre la pregunta general y el objetivo general, reconociendo unos aspectos básicos de la pregunta, reconociendo unos aspectos básicos del objetivo general. El método me permite reconocer cuáles son las subpreguntas específicas que tengo que hacer. Aquí la gente confunde las preguntas específicas o los objetivos específicos con los insumos investigativos. Me he encontrado una cantidad de proyectos que dicen, por ejemplo, pedir permiso, socializar el proyecto, presentar el proyecto y me encuentro con 10 o 15 objetivos específicos. Y esos objetivos específicos no son objetivos metodológicos, son más insumos propios de la investigación. Yo no voy a hacer búsqueda bibliográfica porque eso hace parte eso es un insumo investigativo. Entonces tengo que buscar la posibilidad de que esos 3, 4 o 5 objetivos, por lo mucho, y es una recomendación más que un dictamen, sean completamente relacionados con el método. Ese método que yo voy a decir, el diseño metodológico que voy a utilizar. Eso me va a permitir a mí garantizar que mi proyecto de investigación tenga una coherencia metodológica. ¿Sí? Metodológica. Me cuentan y me dicen, porfa, cómo vamos, ¿ok? Vale. Dice, doctor, por favor, explique cómo analizó los datos de un pretest y un post-test. Eso lo vamos a hacer. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Les voy a explicar para que tengan más o menos. Terminamos de hacer el diseño hoy y mañana. Vamos a ver operacionalización de las variables. Enseguida que tengamos la operacionalización de las variables, por ejemplo, si la tenemos en ChatGPT con consensus, vamos a pedirle a ChatGPT que construya o que nos ayude a construir test diagnósticos, por ejemplo, pero eso lo vamos, Teresa, eso lo vamos a trabajar cuando lleguemos a la operacionalización de las variables. Y en el caso de las investigaciones cualitativas, cuando lleguemos a las categorías de análisis. Vale, vamos, acá tengo unas manitos levantadas, tengo una cantidad de manos levantadas. Vale, Felipe Armenza, ¿cómo está, mi amigo? Hola, ¿qué ¿Vale? tal? Sí. ¿Cómo Tenía una estamos, mi amigo? pregunta Bien, sí. súper bien. Gusto hablar con usted. Eh, Tenía una pregunta respecto al tema de los paradigmas. Sí, claro, Eh, bueno, sé que hay hartos paradigmas y a veces hay pequeñas sutilezas de cambio. Bueno, está el positivista, postpositivista, pragmático también. Y claro. también he visto que en el área como hermenéutica han salido hasta paradigmas feministas también, escuché hablar hace poco. O el Mm, interaccionismo simbólico también son paradigmas. ujú. Creo yo, no sé, es una pregunta también. Pero más allá de eso, mi pregunta es respecto a si esto del paradigma es una posición ideológica del investigador o más bien es como parte del método que aplica. Pues yo tengo esa confusión un poco porque Sí, yo pensaba que el paradigma tenía más bien que ver con cuál es la ideología del, del investigador, más que sí, como sí, sí. parte O de su sea, diseño. claro, sí, sí, sí y no. O sea, sí, ¿en qué sentido?
en que cuando hablamos de paradigma es una corriente aceptada de pensamiento por una comunidad determinante, ¿cierto? Entonces podemos encontrar paradigmas políticos, paradigmas ideológicos, paradigmas metodológicos. Entonces, por ejemplo, en este caso, en este caso, que estamos hablando de paradigmas metodológicos, estaríamos hablando precisamente de los paradigmas que respondan, obviamente, a comunidades o a un colectivo de científicos. Ahora, vamos a encontrarnos que en las ciencias exactas, quizás de pronto existan unos paradigmas que no son reconocidos. Entonces dirá, por ejemplo, de pronto alguien que netamente de las ciencias exactas, que viene de ese paradigma, como dice el compañero, pragmático, positivista, eh, completamente concreto, y comienza de pronto a entrar en cierta resistencia frente a unos paradigmas quizás un poquito más dialógicos o más abstractos o más metafísicos. Entonces vamos a ver obviamente un tipo de resistencia, ¿sí? Entonces también tendríamos que ver cuál es, en qué posición nos estamos viendo y qué tipo de paradigmas son aceptables o no desde esa corriente de pensamiento en el que nos estamos parando, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, y es que ese es el problema, ¿sí? O sea, yo no puedo, por ejemplo, a decirle, o sea, estoy en plena pandemia y necesitamos buscar una vacuna contra el COVID y frente a este contexto, pues yo no le voy a decirle a un científico, a un epidemiólogo, por decirlo así, o un científico que tiene, pues, que viene de las ciencias exactas, de un epidemiólogo, microbiólogo, que tiene una cantidad de formaciones científicas en un campo exacto de la biología, a decirle que me desarrolle una vacuna desde una perspectiva de pensamiento sociocrítico. Ah, profe, entonces las investigaciones críticas no son importantes. Pues que sí son importantes, pues claro, la misma pandemia lo demostró, ¿cierto? La misma pandemia demostró cómo los imaginarios sociales, de qué vale tener una vacuna que desde las ciencias exactas se ha demostrado que funciona, ¿cierto? Si en una, como dice, nosotros acá en Colombia decimos zapatero a su zapato, ¿cierto? La ciencia exacta logra crear obviamente, la vacuna, que no se puede investigar desde lo sociocrítico, se tiene que investigar desde lo exacto. Pero resulta que y hecha la vacuna, resulta que necesitan los gobiernos proyectos sociocríticos o hermenéuticos que nos permitan comprender los imaginarios sociales de los colectivos, porque ¿de qué me sirve tener una vacuna si voy a encontrar una comunidad que en este momento ha abrazado para sí la ideología de una conspiración mundial que dice que la vacuna es una manera de generar un control y pues obviamente van a terminar, y pues vimos comunidades enteras que se negaron por completo a la vacunación. Vemos familias que dijeron que no se vacunaban, algunas eh, de hecho siguen pensando lo mismo y sobrevivieron al COVID. Otros lastimosamente pensaron lo mismo y no sobrevivieron al COVID. Entonces es bastante, hay que comprender precisamente en qué posición nos encontramos de la sociedad. ¿Qué es lo malo? Es la ceguera del conocimiento, como muy bien lo narraba Edgar Morán en su libro Los siete saberes necesarios para la educación del futuro, donde entonces viene el sociocrítico y dice que no necesita de las ciencias exactas, ¿cierto? O de venir de las ciencias exactas y si yo no necesito para nada el sociocrítico. Pues quizás no para crear la vacuna, pero para lograr que la vacuna sea aceptada, quizás vas a necesitar el paradigma hermenéutico, comprender por qué la gente no se quiere vacunar y qué puedo hacer para movilizar esos estados de conciencia para que se vacunen. Entonces, se necesita esa dialógica en el ámbito de las ciencias, que a veces, muchas veces, no logramos ver. Vale, Carmen, nuevamente, vamos por parte.
evacuamos lo cuantitativo hoy, mañana nos vamos directamente de cabeza a lo cualitativo y cuando comprendamos lo cualitativo y lo cuantitativo, vámonos a lo mixto, porque de lo contrario ni vamos a entender ni lo uno ni lo otro. Entonces vamos por parte, ¿les parece? Ok. Entonces, no sé, Felipe, si logré explicarte esto. Entonces, tu pregunta, yo la respondí de la siguiente manera. Sí, los paradigmas son todos los que tú dijiste, pero tenemos que preguntarnos cuáles son los paradigmas en investigación, ¿sí? Porque hay paradigmas ideológicos, paradigmas políticos, paradigmas religiosos. Todos son paradigmas, son posturas de pensamiento. ¿Ya? ¿Vale? Entonces, vamos. Perfecto. Vamos. Entonces, me regalan un segundito. Qué pena con ustedes. Todavía en secuela de la virosis. Vale, Francis López, no sé, eh, Francis, ¿algo que comentar? Porfa. Me gustaría antes de terminar la clase de hoy hacer uno cuasi experimental para que vean la diferencia. Francis, ¿cómo vamos? Vale, perfecto, nada. Ahora no tengo oportunidad, Francis. Francis, ¿cómo vamos? Pregunta, duda, inquietud. Vale. Iván Navarro, ¿cómo estamos? Hola, Iván, cuéntame. Ah, sí. Mira, Hola. Ah, Ever, va, una preguntita. dígame. Aquí estamos hablando, como veo allí en la pregunta, en los componentes habla de una variable independiente y una variable dependiente. Entonces Ujú, estamos hablando de un enfoque, digamos, cuantitativo. sí. Es una Sí, pregunta. Sí, 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 claro. De hecho, yo estamos lo hablando mencioné. de... No, lo que Sí. pasa es que me confundo con el fondo de la diapositiva que dice cualitativo. Ah, no, 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 no. Tienes toda la razón. No, no. Tú tienes la razón. Yo copié y pegué el que no era. Tienes toda la razón. Sí, sí, sí. Gracias por la corrección, mi estimado Iván. Muchas gracias. Estamos en lo Ah, ya. cuantitativo. Cuantitativo. Sí, sí. Cuantitativo. Sí, sí, Ah, sí, sí. bueno, y una preguntita es, allí en la pregunta principal, ¿de qué manera un protocolo de salud ocupacional permite minimizar los riesgos? Pues pienso que se va a hacer un estudio allí de qué manera eso, pero aquí es crear un protocolo de salud ocupacional, es el objetivo, crear ya el protocolo. Sí. Este Es problema como no me... tarea del Mira, investigador, sí, queda como tarea del investigador. sí. No, esta es la acción. Esto es lo que al final quiere hacer, crear un protocolo que minimice. Ahora, al final, esto nos va a arrojar una hipótesis, que ahora vamos allá, ¿cierto? Todo Ujú. esto nos va a llevar a dos hipótesis. Como tengo simplemente una variable independiente y una dependiente, nos va a llevar a una hipótesis nula y una hipótesis alterna, ¿cierto? ¿Cuáles son las hipótesis? Vamos a ponerla. Entonces, ¿qué nos propone el sistema de hipótesis? Para este ejemplo, el sistema de hipótesis nos va a arrojar dos tipos de hipótesis, H1 y H2, una hipótesis alterna y una hipótesis nula. ¿Sí? Vamos a ver, al final la investigación nos va a terminar arrojando, recuerde que estamos en las investigaciones experimentales, ¿cierto? Sí, sí, Que no es claro. lo mismo, o sea, Sí, se hace de maneras diferentes el método, así que eso de que los objetivos específicos es algo que se inventa más el investigador, no, o sea, eso son de método, o sea, ¿qué método estoy utilizando, por ejemplo? Entonces, ¿cuál sería una hipótesis aquí? Entonces vamos a poner, ya la hipótesis no es una pregunta, tampoco es un objetivo, no va a comenzar con verbo, es una afirmación. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a poner así literalmente, vamos a ponerla aquí y vendría siendo de esta manera. La afirmación vendría siendo un protocolo de salud ocupacional, ¿sí? Un protocolo de salud ocupacional. No lo hago mejor porque de verdad que no manejo mucho el tema. Un protocolo de salud minimiza. ocupacional proactivo. Un protocolo de salud ocupacional proactivo minimiza, tal cual, eso, Minimiza, exacto. minimiza significativamente.
A mí Significativo. me gusta mucho lo significativo, significativo, porque puede que haya, sí, hay una mejoría, pero no amerita todo, sí, es quizás irrisoria dependiendo, ¿ya? Usted minimiza Significativamente. significativamente los riesgos ergonómicos. Entonces ya yo aquí ya más o menos estoy diciendo que mi investigación permitió demostrar esto, permitió demostrar que logré minimizar significativamente, ¿ya? Ahora, resulta que con la aparición de la hipótesis alterna, tengo que darle origen también a la hipótesis nula, que también es un resultado válido para la investigación, La ¿cierto? negación del anterior. Que es la negación, que es la antítesis, ¿cierto? Proactivo no Mm, minimiza, ¿ya? Entonces, ahora, pero siempre son dos hipótesis, no. sí, sí. Todas, porque ahora cuando veamos una investigación cuasi experimental, que tenemos más de dos variables independientes, nos vamos a estar dando cuenta que a la medida que tengan más variables independiente y dependiente, el número de hipótesis va a aumentar, porque obviamente voy a tener más variables. Entonces, por ejemplo, Óyeme, Ujú. sí, naturalmente que mientras más simple sea la investigación, es menos riesgosa, ¿no? pero es que Porque hay también va veces pero también va en a el veces nivel, uno mi como estimado. cuando hace una investigación quiere abordar tantas cosas, pero Pero a cuando veces es más pero a veces es inevitable. Por ejemplo, inevitable. Ah, ya. esto es un preexperimento. Y yo Sí. recuerdo cuando yo hice la maestría, lo primero que nos dijeron, en esta maestría no se aceptan preexperimentos. Si van a hacer investigaciones cuantitativas, tienen que ser cuasi experimental. ¿Sí me entiendes? Entonces ya ahí. Mire, y una cuestión, un comentario con respecto a la pregunta que hicieron hace ratico, es que a veces uno ve personas que le dicen, bueno, vas a hacer un trabajo de investigación sobre cómo incide el ingreso económico en las cabezas de familia, en la calidad de vida del hogar. Entonces, los pelados empiezan a hacer eso y dicen, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y no hacen diagnóstico, no hacen algo que les diga qué es lo que van a averiguar, cuál es el problema verdadero, sino que les plantean el problema. Con respecto a la pregunta que hicieron ahora ratico, a veces, como tú, que eres un investigador bastante denso, puedes ir a hacer un trabajo y te encuentras con que tu trabajo es más cualitativo que cuantitativo. O de pronto te encuentras con que tu trabajo es cuantitativo, eminentemente cuantitativo. No lo Ujú. sesgas a tu forma de pensar. Sí, es que todo tanto. Lo que pasa es que, mira, Es porque relativo. imagínate que yo tengo aquí el caso. Debo tenerlo porque eso se abordó en una clase. Se me abordó un caso que era sobre la calidad de vida, muy parecido a lo que tú estás diciendo. O sea, abordamos un caso muy parecido al que tú estás planteando, si no estoy mal, es esto. Yo creo que es aquí. ¿De qué manera estrategia de intervención basada en no? Esta no, esta no. ¿Qué estrategia de intervención basada en inteligencia emocional? No, 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 no. No, 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 no. Ah, hubo una pregunta que me hicieron que se abordó de manera cuasi experimental, que era que era sobre eso. Entonces, por ejemplo, imagínate que sea la alcaldía, ¿ya? No, por ejemplo, un casito que una vez me presentaron. Me decía, aquí yo estoy haciendo un proyecto, pero no es un proyecto para una universidad, sino para una alcaldía. La alcaldía anterior hizo una reubicación de comerciantes informales que se encontraban en una calle de la ciudad. Eran como 50 comerciantes. De hecho, eran más, eran como 100 comerciantes, pero 50 comerciantes los reubicaron, eran informales, invadían el espacio público. La alcaldía les hizo como una especie de centro comercial, ¿sí? Los caracterizó, los reubicó y ya han pasado unos 5 años. Entonces, la nueva alcaldía quería hacer un proyecto, quería conocer cómo influyó la reubicación comercial en la calidad de vida.
en términos socioeconómicos de los emprendedores reubicados. Entonces, Interesante. esa investigación es no experimental. ¿Por qué no es Interesante. experimental? Porque yo ahí no lo puedo abordar ni cualitativo por lo que yo quiera, porque el interés de quien me está contratando es completamente cuantitativo. Él me está diciendo, vea, pasa lo siguiente, hubo una variable independiente que fue la reubicación comercial. Y esa variable independiente pasó hace 5 años. La alcaldía de fulanito de tal reubicó a 50 de los 150 comerciantes informales de la calle tal. Los reubicó. Yo necesito saber, 5 años después, cómo está la calidad de vida. La variable independiente es la calidad de vida. Yo comienzo a comprender cómo fue que pasó la variable independiente. No la voy a manipular. Simplemente, hombre, ahí va el instrumento, ¿cierto? Usted se reubicó, en qué año se reubicó, de quién recibió el negocio, usted tanto, ¿cierto? Si tengo la oportunidad, entonces ya vengo acá hoy en el año 2021, ¿cierto? Eh, en el año 2021, 2024, hoy día vengo simplemente a hacer una caracterización de cómo les va económicamente hablando, si las personas tienen el negocio, si están vendiendo, si no están vendiendo, ya, tal cosa. Ah, perfecto. Resulta que sí, que la gente está vendiendo, está comerciando y se dando valor. Una cosa es lo que dicen los datos numéricos, ¿cierto? Una cosa es lo que dicen los datos numéricos y otra muy diferente son los imaginarios que tenemos. Porque, por ejemplo, mira, te lo voy a decir como en Colombia, ¿sí? Como en gran parte de Latinoamérica. Es muy común en nuestros países latinoamericanos. En donde, por ejemplo, los indicadores dicen, ¿sí? Que podemos estar bien económicamente, ¿sí? Que supuestamente, entonces los gobiernos dicen, no, mira, ha aumentado los ingresos, ha disminuido tal cosa, y comienzan a hablar. Pero tú comienzas a hablar con la gente de la calle y te vas a dar cuenta que quizás lo que perciben de la realidad es muy distante a lo que los indicadores se están mostrando, porque puede pasar que los indicadores se presentan de manera sesgada, ¿sí? Sesgada. Y se pueden cometer errores a nivel nacional. Recuerdo que una vez en un gobierno en Colombia, de un presidente X, para no mencionarlo, hace como no voy a decir tampoco el año porque comienzan a sacar cuenta. Un presidente dijo en pleno paro de maestros, dijo lo siguiente, dijo que en ese entonces que los maestros en promedio se ganaban casi 5 millones de pesos, 4.800.000 más o menos. Hace como 6 años atrás, y todo el mundo pegó, porque, ay, ¿cómo es posible que los maestros, que tal cosa, que la cantidad? Y la gente comenzó a sacar memes, ¿cierto? Y Sí, miren, y todavía hay miren, en rezago eso. y mira lo curioso. Mira un error matemático de interpretación de datos. ¿Por qué? Porque sí. Si yo cojo cuánto me gasto en la nómina y lo divido entre el número de maestros, me va a dar, por ejemplo, 4.800.000. Y el presidente se paró en una locución diciendo, mal asesorado, que los maestros se ganaban 4.800.000. Error que cometen a propósito muchos gobernantes para jugar con Sí, los datos a su claro. acomodo. Pero Sin ponderar a- la realidad. sin tener en cuenta la desviación estándar, que es otro Ujú. dato cuantitativo. Por ejemplo, yo tengo, para que entiendan lo cuidadoso que tenemos que tener con los datos cuantitativos. Imagínense que usted tenga 40 estudiantes y resulta que 10 estudiantes suyos tienen notas perfectas de 5. Sin embargo, 30 estudiantes escasamente tres, sacan tres sacan, sacan una nota muy regular, una nota mínima para pasar, para pasar el año, por ejemplo. Imagínense que para pasar la materia tienen que sacar un 3 y la nota máxima es un 5. Tienes 40 estudiantes y de esos 40 estudiantes, 10, eh, por ejemplo, 10 sacan 5, mientras que 30 estudiantes sacan 3, sacan la nota mínima, ¿cierto? Vale, si yo divido eso
entre 40 estudiantes, ¿sí? Entre 40 estudiantes, ¿sí? Vamos para ver ahí, Sin tener en cuenta la ponderación. sin tener en cuenta la desviación estándar, Ujú. voy a tener que aproximadamente los estudiantes sacan, o sea, no, los estudiantes sacan 3.5, ya, pero esa no es la Esa, realidad, esa no es la ¿cierto? La realidad. realidad es que simplemente que la mayoría gana muy por debajo de 3.5, ¿cierto? Saca 13. Aquí estoy poniendo un caso muy exagerado. Pero entonces, ¿qué pasa? Que sí, que tenemos, por ejemplo, vamos a hacer el caso más real para el caso que pasó aquí en Colombia. Vamos a poner que la mayoría saque, por ejemplo, dos, ¿cierto? Te pongo dos, vamos a ver aquí, dos, 2 por 30 da 60 más 50, ¿cierto? Y si eso lo divido entre 40, ¿sí? ¿Vale? Entonces me está dando que más o menos sacan tres, ¿cierto? Pero resulta que no es la realidad, la mayoría va perdiendo, no va ganando la materia. Sí, esa fue la realidad. Es decir, yo puedo decir una información, pero no es solamente decir el promedio. También tengo que decir, hombre, cuál es la moda, ¿cierto? Entonces, la moda, entonces es que el salario de la mayoría, el salario más común de los maestros, en ese momento era de la 2A, que equivalía como a 2.800.000, no a 4.800.000. Esos datos juegan un papel fundamental a la hora de poder comprender las realidades, ¿cierto? Entonces, a veces eso suele pasar también cuando queremos nosotros forzar, ¿sí? Desde nuestros resultados, que mi investigación entonces tiene una hipótesis, porque nos da miedo que tenga hipótesis nula, porque sentimos de manera errada que si mi investigación arroja que no hubo cambio significante, entonces yo siento precisamente que la investigación no sirvió y no es eso. Porque yo hice mi investigación, pero demostré una forma en cómo no minimizar. O sea, yo demostré cómo no minimizar. ¿Cierto? Es decir, este no es el camino, al menos no como yo lo desarrollé en el contexto y en las características en las que yo lo desarrollé. Entonces, todo eso hace parte del proceso investigativo. Vamos a ir pues cerrando un poco porque me imagino que van a estar Nilce Ferreira Altamirano, tiene la manito levantada. Hola, mi estimada, y vamos a ir ahí puliendo, ¿ok? Perfecto. Hola, ¿cómo estás? Hola, nada, se me apagó. Vamos nuevamente. Nilce Ferreira, ¿cómo estás? Ahí te estoy activando el micrófono. Hola. ¿Ahí me escucha? Perfecto, te escucho, Nilce. ¿Cómo estás? ¿Cómo has pasado? Cuéntamelo todo. Muy bien. Gracias, profesor, por darme cabida. Estoy esperando hace un rato. Un saludo No desde sé. Paraguay. Muchas Dos gracias. consultas. Voy a ser breve para dar oportunidad también a otros. Dos consultas. La primera, con mucha frecuencia y cada vez con más frecuencia, tengo inconvenientes con mis estudiantes, incluso con la gente que está cursando doctorados y maestrías, que siguen entendiendo que la investigación, en la definición del enfoque de la investigación, es a partir de los instrumentos. Entonces colocan siempre que es una investigación cualitativa porque se aplica entrevistas y es una cuantitativa porque se hace un cuestionario cerrado. ¿Puede usted decirme por qué esa confusión? Porque hasta Claro, donde yo sí, tengo entendido es que el enfoque está definido por las variables. Si tengo claro. variables, si tengo indicadores cuantitativos como peso, talla, ingreso, entonces el enfoque va a ser cuantitativo. Pero si tengo constructos cualitativos como satisfacción, resiliencia o responsabilidad, entonces el enfoque va a ser cualitativo y así. Sí, Entonces, ¿cuál cree usted que se debe esa insistencia? No sé si solamente en el contexto donde yo trabajo, sí. pero No, no. siempre están colocando de esa manera. Esa es una consulta. Claro. Bien, no, sí, claro, Nilce, muchas gracias por preguntar. Nilce, pasa en Colombia y pasa en todas partes. ¿Cómo hemos resuelto? Porque debo reconocer que, por ejemplo, cuando pasan ya por nuestros cursos o nuestra asesoría o acompañamiento, lo primero que hacemos es, eh, ¿por qué dicen eso? Porque muchas veces es lo que de pronto han heredado de otros maestros, ¿cierto? Y entonces reducen la investigación al instrumento y no hay un reconocimiento del método, ¿cierto? Y Totalmente, de hecho, totalmente.
De hecho, y a veces tenemos casos diferentes. De hecho, miren, hay temas bastante que de pronto, por ejemplo, hay personas que entonces me dicen, no, profesor, mi investigación es cualitativa de tipo longitudinal. Entonces, ya uno dice, "Pues, ya aquí hasta hubo un enredo de método. Sí, Claro, ya hubo ahí totalmente. hubo una Ahí ya se mezcolanza. mezcló, ahí se mezcló todo. Entonces, ¿qué Sí. pasa? ¿Qué busco yo cuando estoy trabajando con los estudiantes? Mostrarles mapas y mostrarles todo y mostrarles las diferencias, ¿cierto? Hay un recurso que se llama Mentefacto. Entonces, yo con el Mentefacto le muestro, por ejemplo, en el Mentefacto le muestro, perfecto. Entonces, por ejemplo, veamos, veamos, eh, vamos a buscar un mentefacto. Y tú puedes crear un mentefacto. El mentefacto es un instrumento muy bueno para poder enseñar este tipo de diferenciaciones cuando yo encuentro este tipo de casos como el que me estás planteando. Permítame, yo te presento un mentefacto que quizás podría ser útil para ti y me serviría para también explicarle a los compañeros. Entonces, vamos a ver, estoy explicando el método cuantitativo en este momento, ¿cierto? En este momento. Entonces, bueno, perfecto. Yo voy a enseñarle a mis estudiantes, uno, que no quiero que me digan que la investigación es cuantitativa o cualitativa. Lo primero que les digo es eso, porque no te estoy preguntando el enfoque, ¿sí? Te estoy preguntando por el tipo de investigación. Te estoy preguntando por el tipo. Yo le digo a mis estudiantes, imagínate que, que, que yo estoy en España, hay un evento y alguien me pregunta, ¿cierto? ¿Yo qué soy? Yo digo, yo soy latino. Sí, pero ¿de dónde eres? Ah, no, yo soy de Colombia. Hola, pero yo no veo que tú estás hablando, por ejemplo, como yo veo en las novelas que hablan. Sí, pero es que el tema es que yo soy colombiano, pero es que quizás tú estás muy familiarizado con el acento de Medellín o de Bogotá. Sí, es que yo soy de la costa colombiana. Pero sí, pero tú no hablas como Carlos Vive y tampoco hablas de pronto como Silvestre Dangond y tampoco hablas de pronto ni como Shakira. Bien, pero es que sí, yo soy del Caribe colombiano, pero es que yo soy de un lugar que es Córdoba. Y resulta por ejemplo, yo siempre que digo que soy costeño, la gente entonces lanza un imaginario social del costeño que quizá es muy promovido por las visitas turísticas a Cartagena o a Barranquilla, que son las ciudades principales del Caribe colombiano, pero por ejemplo, yo como cordobés tengo una manera diferente de hablar. De hecho, en estos eventos me toca de alguna manera neutralizar mucho mi acento, porque mi acento tiene unas características bastante notorias. Nosotros hablamos muy golpeado. De hecho, si se dice que el cordobés, nosotros no decimos Córdoba, decimos Córdoba. ¿Sí? ¿Me entiende? Usualmente, o sea, quien nace del barrio de Córdoba, campesino de Córdoba, no dice bus, dice bu. Nosotros hablamos de una manera muy diferente a cómo habla el barranquillero, el santanderiano. El cordobés no es dado a decir de pronto tantas palabras, de pronto que para algunas personas son vulgares, pero para otros sectores de la costa colombiana son naturales, porque hacen parte de la jerga diaria. Entonces, cuando yo les digo a ellos que es importante en metodología de la investigación poder decir exactamente a dónde pertenece. Decir, mira, mi investigación es cuantitativa, empírico-analítica, es experimental y es cuasi experimental con alcance descriptivo. Entonces, yo le exijo al estudiante que comience a dar cuenta de eso. Entonces, ya a partir de allí le presento autores que comiencen y que les posibiliten justificar desde esas características más profundas. También utilizo mentefactos. Por ejemplo, entonces yo les digo al estudiante, perfecto, vamos a decir acá que las investigaciones, la clase empírico-analítico, ¿de dónde viene? Viene de las investigaciones cuantitativas, ¿sí? Sí, de ahí viene lo empírico-analítico, ¿cierto? Ahora, el mentefacto me lleva a hacer algo,
que a mí me gusta mucho, y es que comienza y crea una categoría de diferenciación, que no es el Mentefacto, que no es una investigación empírico-analítica, ¿sí? Que no es una investigación empírico-analítica. Entonces vamos aquí, vamos a ver aquí, ¿qué no es? Te vamos a ponerle aquí como la negación. Entonces aquí yo le comienzo a decir las características de por qué no es una investigación empírico-analítica, ¿sí? Entonces se le podría comenzar a poner aquí cuáles no son las características de una investigación empírico-analítica. Entonces, vamos aquí a ponérsela aquí al ladito. ¿Ya? Entonces yo digo, una investigación, vamos a buscar aquí texto, ya comenzamos aquí. ¿Qué no es una investigación analítica, empírico-analítica? No es una investigación empírico-analítica aquellas que no se pueden medir, ¿sí? Pero no es todo. ¿Qué no es una investigación empírico-analítica? ¿Sí? Tal cual como lo planteas. Entonces comenzamos a buscar qué no es una investigación empírico-analítica, ¿sí? Son investigaciones flexibles, ¿sí? Eh, investigaciones emergentes, no son empírico-analíticas. Entonces yo comienzo a ponerle aquí un conjunto de cosas que no son empírico-analíticas. Mientras que acá comienzo a decirle las características de lo empírico-analítico. Y entonces tengo que pedirle a ellos que den respuesta de eso desde sus proyectos. O sea, ¿por qué dices que tu investigación entonces es empírico-analítica? ¿Por qué dice que es cuantitativa? Ah, me dice que porque vas a utilizar instrumentos cuantitativos. Bien, sí, porque estos son, eh, por ejemplo, una de las cosas que yo hago es decir que no tienen predominancia. Por ejemplo, yo aquí digo que no tienen predominancia instrumentos no predominantes cualitativos. ¿Por qué no predominante? O sea, instrumentos no predominantes cualitativos. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer una investigación y en el marco de la investigación hacer una entrevista a expertos. Y esa entrevista, o sea, yo tengo 30 instrumentos. Y tengo uno solo que es una entrevista a experto que voy a hacerle para hacer una validación de un instrumento, por ejemplo. Eso no hace que mi invitación sea mixta, ¿ya? Pues yo puedo utilizar un instrumento cualitativo siempre y cuando no contamine la muestra de estudio cuantitativa, ¿cierto? Obviamente que debo tener, y es una de las características que tengo que tener instrumentos predominantes cuantitativos. Obviamente, ya tengo que tenerlos. Entonces, esto hace. Ahora, también tengo la oportunidad de hablar de las subclases de las investigaciones empírico-analíticas. Entonces, cuando ya yo tengo esto, podría entonces automáticamente reconocer, vamos a ver, que ya que yo creo que podría hasta llevar esto literalmente. Yo podría llevarme esto hasta el mentefacto, ¿sí? Completamente me lo podría llevar. Obviamente que tendría que modificar un poquito la diapositiva para que haya cabida y quepa todo lo que estamos haciendo. Pero para que vamos a ver si alcanzamos aquí. A ver. Vale, perfecto, sí. Entonces aquí tengo literalmente un mentefacto bastante interesante que quizás le permita al estudiante comprender un poco mejor desde la teoría de sistemas, sí, porque el mentefacto ayuda a comprender la naturaleza sistémica. O sea, qué hace que mi investigación sea empírico-analítica? ¿Sí? ¿Qué hace que mi investigación sea empírico-analítica? Vamos a ponerlo un poquito más grande acá. ¿Sí? ¿Qué hace que mi investigación sea empírico-analítica? ¿Ya? ¿Vale? Entonces aquí me faltaría simplemente ampliar un poquito más. Vamos a poner si aquí puedo subir esto aquí para que me sirva y esto para que se vea. Entonces yo acá puedo estar diciendo cómo se divide la subclase, los alcances de la investigación y el por qué. A la medida que tú le des ese bagaje a tus estudiantes y les demande, porque tú haces tus rúbricas de evaluación. Cuando yo vaya a evaluar las tesis o los proyectos o las propuestas de investigación, necesito que en el diseño metodológico ustedes justifiquen por qué es cuantitativo, por qué es experimental, por qué no es experimental. Entonces te vas a encontrar con lo siguiente, o sea, te vas a encontrar que los estudiantes van a comenzar a, a,
a decirte, mi investigación es cuantitativa porque como intencionalidad busca medir según fulanito de tal, las investigaciones cuantitativas buscan esto, mi investigación hace esto, mi investigación es no experimental porque no voy a manipular la variable dependiente según dice Sampieri o según dice Tamayo o según dice fulanito de tal, ¿cierto? Y comienza, mi investigación va a ser de tipo descriptivo con el, porque vamos a hacer esto, porque según fulanito de tal, y se les demanda que en unas 2 o 3 cuartillas expliquen y justifiquen el método que van a abordar, ¿cierto? Entonces, eso se les explica desde el principio y pues vamos a ver cómo ellos logran tener esa madurez en ese proceso. Nilce, yo te entiendo porque yo he pasado por esa, pero he encontrado precisamente en este diseño psicopedagógico de la investigación formativa la manera de poderlo llevar a cabo. Vale, muchachos, mis estimados, pues dejé de leerlos, vale. Entonces aquí vamos haciendo, ¿vale? ¿Cuál es el tema? Por eso, Juan Gabriel, tendríamos que revisar varias opciones, ¿cierto? Eh, decir, ver los alcances. Porque, por ejemplo, es decir, tú lo podrías hacer, o sea, mi investigación es tipo cuantitativa de tipo exploratorio, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué pasa? El hecho de que tú logres reconocer si puedes o no puedes manipular las variables y si de pronto esa investigación exploratoria va a tener de pronto una perspectiva, por ejemplo, nunca, pues, por ejemplo, en este momento pasamos por una pandemia y resulta que después de la pandemia me estoy preguntando cuál es la evolución, por ejemplo, del sentido de humanización de los médicos que experimentaron, obviamente, la primera línea en la atención asistencial de pacientes con COVID. Es decir, cómo les pudo haber afectado. O sea, entonces, o sea, bien, perfecto. eh, Da la oportunidad de decir que si bien es cierto, tengo un alcance exploratorio, por ejemplo, Juan, ese alcance exploratorio o esa intención exploratoria de mi investigación de reconocer cosas que quizás antes no se habían documentado o al menos no en una época contemporánea como la nuestra, donde existían las redes sociales y que eso también influía mucho en cómo se podía obviamente experimentar la pérdida y la muerte. Pues bien, debo reconocer que hay unos aspectos metodológicos, por ejemplo, con que la variable independiente de mi investigación, que fue obviamente la muerte por COVID y la pandemia, pues fue un evento que fue completamente natural y que a partir de pero esto también, en lo exploratorio también puede surgir desde la perspectiva experimental. Entonces, pues bien, son recursos, son recursos. Vale, ok, perfecto. Victoria, esa pregunta la resolvimos el primer día de clase cuando hablabas de los errores de la inteligencia artificial. No sé si tenga la oportunidad de acceder a esa información. Vale, no, mañana vamos a hacer lo siguiente. Mañana vamos a ver cómo podemos avanzar en temas de inteligencia artificial para que no nos quedemos en una clase natural de metodología de la investigación. Sí, entonces, vale, sí que al repasar tuve esa duda. Entonces, mañana voy a ver cómo organizo el tiempo para poder abarcar. Por el momento se nos acabó el espacio. Espero que la clase de hoy haya sido bastante satisfactoria, ¿sí? Que sea bastante de pronto satisfactoria y podamos nosotros avanzar. Entonces, mañana vamos a ver si hacemos algo de práctica, ¿oyeron? Y vamos a ir pivoteando los temas, ¿vale? Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Mañana pues nos vemos. Bendiciones. No sé si aquí están conectados los de SIL para entregarles el auditorio. Lina, Martín, vale.
Bendiciones.